Si te masturbas, necesitas saber esto sobre el cáncer de próstata. Muchos hombres creen que masturbarse es solo una cuestión de placer, un desahogo rápido o incluso una costumbre que se arrastra desde la adolescencia. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de ese gesto íntimo se esconde una verdad médica que puede marcar la diferencia entre una próstata sana y un diagnóstico que nadie quiere escuchar. Cáncer. Te hablo claro, si te masturbas, necesitas saber esto, porque lo que la ciencia ha descubierto en los últimos años ha cambiado por completo la manera en que entendemos la salud masculina y la prevención del cáncer de próstata. Y créeme, no es un detalle menor. Hoy voy a contarte lo que muchos hombres ignoran, lo que en consulta casi nunca se pregunta, y lo que puede convertirse en tu mejor arma para cuidar tu cuerpo de la forma más natural posible. Así que, si alguna vez pensaste que masturbarse era solo un hábito íntimo sin mayor importancia, te aseguro que después de escuchar esto no volverás a verlo de la misma manera. Me presento. Soy doctora Renata Huamán y llevo más de 20 años dedicada al cuidado de la salud masculina. A lo largo de mi carrera he acompañado a cientos de hombres en algo que pocos se atreven a hablar en voz alta: la salud de la próstata. Y hoy quiero ser completamente honesta contigo, porque sé que este tema puede cambiar tu vida. Quiero empezar con una pregunta directa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre en tu cuerpo cuando te masturbas? La mayoría de los hombres lo ven como un acto privado, íntimo, muchas veces incluso rodeado de tabúes o silencios. Pero lo que muy pocos saben es que ese hábito, que suele considerarse banal, puede tener un impacto real en la salud de tu próstata y en la manera en que tu cuerpo se defiende frente al cáncer más común en varones. Permíteme contarte algo que quizá nunca escuchaste en consulta médica. Existen estudios serios que muestran que la masturbación regular puede reducir el riesgo de cáncer de próstata. Sí, lo has leído bien. Lo que por años se ha visto como un tema incómodo o hasta motivo de culpa, en realidad podría ser una de las formas más naturales de protección que tiene tu cuerpo. Y al mismo tiempo, hay detalles y matices que necesitas conocer, porque no todo es tan simple como decir, mastúrbate y ya. En mi experiencia como médica, he visto hombres que llegaron a mi consulta con síntomas que ignoraron durante años: dolor al orinar, problemas de erección, molestias en la zona baja de la espalda, señales que parecían menores y que cuando por fin se investigaron a fondo, revelaron un cáncer de próstata avanzado. Y aquí está la realidad dura. El cáncer de próstata no da síntomas claros en sus etapas iniciales. Por eso, cualquier factor que pueda ayudar a reducir el riesgo merece nuestra atención absoluta. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la masturbación con todo esto? El acto de eyacular con cierta frecuencia ayuda al cuerpo a limpiar la próstata, expulsando toxinas y reduciendo la acumulación de sustancias que con el tiempo pueden dañar las células. Piensa en ello como una especie de mantenimiento natural de tu sistema reproductivo. Pero aquí no se trata solo de números ni de cuántas veces lo haces. Lo que realmente importa es entender que tu sexualidad no es un enemigo de tu salud, sino una parte fundamental de ella. Lo sé, hablar de masturbación puede incomodar, sobre todo en sociedades donde aún se considera un tema prohibido o vergonzoso. Pero como doctora, no puedo quedarme callada. Prefiero incomodarte un momento con esta conversación que verte, años más tarde, enfrentando un diagnóstico que pudo haberse prevenido. Por eso, mi promesa hoy es clara. Voy a mostrarte la verdad detrás de la masturbación y el cáncer de próstata. Con base en ciencia y experiencia clínica, voy a explicarte qué está ocurriendo en tu cuerpo, cuáles son los riesgos reales y qué puedes hacer a partir de ahora para cuidar tu salud de forma práctica y natural. Así que quédate conmigo. Abramos juntos esta conversación sin miedo ni tabúes, porque la información correcta cuando llega en el momento adecuado puede ser la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre la angustia y la tranquilidad, entre el silencio y la prevención activa. Lo primero que debes saber es que la próstata, esa glándula que parece discreta y silenciosa, tiene un papel esencial en tu vida sexual y en tu salud general. Produce el líquido que protege y nutre
a los espermatozoides, regula la fuerza de la eyaculación y, en muchos sentidos, es como un pequeño guardián de tu sistema reproductivo. Sin embargo, este guardián es también muy vulnerable. Con los años, la próstata tiende a inflamarse, a crecer y en algunos casos a desarrollar células malignas que se convierten en cáncer. ¿Por qué lo llamo un problema? Porque el cáncer de próstata es hoy el cáncer más diagnosticado en varones en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Y sin embargo, sigue rodeado de silencio. Mientras que se habla con naturalidad del cáncer de mama, del colon o del pulmón, el de próstata queda relegado a un rincón incómodo, donde los hombres prefieren no mirar, no preguntar, no revisar. En mi consulta, he visto la misma escena repetirse demasiadas veces. Hombres que llegan tarde. Llegan cuando los síntomas ya son intensos, cuando orinar se ha vuelto un tormento, cuando el dolor en la espalda baja los despierta de madrugada, cuando la fatiga es insoportable. Llegan con miedo, con vergüenza y con un pensamiento recurrente: doctora, si hubiera venido antes. El problema entonces no es solo médico, es también social, cultural y emocional. Hemos educado a los hombres en el silencio, en la idea de que su virilidad se mide por lo que no cuentan, por lo que aguantan, por lo que no confiesan ni siquiera a sus parejas. Y ese silencio es letal, porque el cáncer de próstata, cuando se detecta a tiempo, es uno de los más tratables y con mayores tasas de supervivencia. Pero cuando se descubre tarde, las opciones se reducen y el sufrimiento aumenta. Aquí entra un segundo punto fundamental: la masturbación. Sí, así como lo escuchas. Muchos hombres piensan que masturbarse es un acto sin importancia, o peor aún, algo de lo que deberían sentirse culpables. El peso de los tabúes religiosos, culturales o familiares ha hecho que millones de hombres escondan este hábito, lo vivan con vergüenza o lo minimicen como si fuera un detalle irrelevante en su vida. Y sin embargo, la ciencia nos dice otra cosa. La frecuencia de eyaculación puede estar directamente relacionada con la salud prostática. Estudios realizados en universidades de prestigio han mostrado que los hombres que eyaculan con regularidad, ya sea mediante relaciones sexuales o mediante la masturbación, tienen un riesgo menor de desarrollar cáncer de próstata. No lo digo yo, lo dicen los datos. Y aquí surge el problema mayor. ¿Cuántos hombres conocen realmente esta información? ¿Cuántos han escuchado de labios de un médico que la masturbación, lejos de ser peligrosa, puede ser una aliada en la prevención? Te diré lo que ocurre en la práctica clínica. Muy pocos. La mayoría llega a consulta con mitos en la cabeza. Creen que masturbarse demasiado debilita, que causa problemas de fertilidad, que afecta su potencia sexual, que gasta la energía vital. Son creencias que se transmiten de generación en generación y que terminan poniendo en riesgo la salud de la próstata, porque fomentan la represión de un acto que, bien entendido, es parte del cuidado del propio cuerpo. Déjame contarte un ejemplo. Hace unos años atendí a un paciente de 62 años, casado, con hijos y nietos, que había evitado toda su vida hablar de su sexualidad. Cuando le pregunté sobre su frecuencia de eyaculación, me miró con vergüenza y me dijo que prácticamente la había abandonado desde hacía décadas. Para él, masturbarse era algo adolescente, un pecado, una conducta impropia de un hombre adulto. El resultado: llegó a consulta con un cáncer de próstata avanzado. Recuerdo que me dijo con lágrimas en los ojos: doctora, nadie me explicó nunca que esto podía ser un problema. Núcleo de lo que quiero transmitirte. La falta de información y la vergüenza nos están costando vidas. El problema es complejo, porque se sostiene sobre 3 pilares peligrosos. La falta de educación sexual realista y científica. Se nos habla de sexo desde el miedo, el pecado o la prohibición, pero rara vez desde la salud y el cuidado del cuerpo. El silencio masculino. Muchos hombres prefieren callar antes que admitir dudas, molestias o cambios en su cuerpo. Ese silencio retrasa diagnósticos. Los mitos sobre la masturbación, lejos de verse como una práctica natural, sana y útil, sigue cargada de prejuicios que impiden a los hombres vivir su sexualidad de manera plena y preventiva. Quiero que entiendas algo muy claro.
El problema no es masturbarse. El problema es no saber cómo tu sexualidad impacta en tu salud. El problema es vivir con miedo, con vergüenza, con silencios que en lugar de protegerte, te ponen en riesgo. El problema es que el cáncer de próstata avanza en silencio y cuando da la cara, muchas veces ya es tarde. Por eso hoy levanto la voz contigo, porque como médica y como mujer que ha visto el sufrimiento de tantos hombres y de sus familias, no puedo permitir que este tema siga escondido debajo de la alfombra. El problema no es solo médico, es un problema de comunicación, de educación, de cultura, y mientras no lo enfrentemos, seguiremos perdiendo batallas que podríamos haber ganado. Soy la doctora Renata Guamán, y si en el bloque anterior te hablé del problema, hoy necesito que me acompañes a mirar de frente las consecuencias. Porque lo que ocurre cuando ignoramos nuestra salud prostática no se queda solo en un diagnóstico frío sobre una hoja de laboratorio. Se mete en la vida entera del hombre, en su cuerpo, en su mente, en su sexualidad, en sus relaciones y en su manera de envejecer. Quiero empezar siendo clara. El cáncer de próstata no es una enfermedad repentina. No aparece de un día para otro. Es el resultado de años de cambios celulares silenciosos que se van acumulando. Y justamente ahí está la trampa. Como no duele en sus primeras etapas, como no interfiere de inmediato en la vida cotidiana, muchos hombres lo ignoran. Y esa ignorancia cobra factura tarde o temprano. Consecuencias médicas. La primera y más obvia consecuencia es física. Un cáncer de próstata avanzado puede provocar dolor intenso, dificultad para orinar, necesidad de levantarse varias veces en la noche, sangrado en la orina, dolor en la zona lumbar o en los huesos cuando se extiende. He visto pacientes que no podían caminar por las metástasis en la columna. He visto hombres jóvenes de espíritu, con apenas 60 años, que de pronto se vieron obligados a depender de analgésicos potentes solo para poder dormir unas horas seguidas. Pero incluso antes de llegar a ese extremo, la hiperplasia benigna de próstata, que no es cáncer, pero es muy frecuente, ya genera molestias, flujo urinario débil, sensación de no vaciar la vejiga, infecciones urinarias recurrentes. Todo esto reduce la calidad de vida de manera brutal. Y aquí debo decir algo, muchos hombres normalizan estos síntomas. Me dicen, doctora, es la edad, es normal que uno se levante a orinar de noche. Y no siempre es normal. Lo que parece un simple malestar puede ser el inicio de algo más serio. Consecuencias emocionales. Hablemos ahora de lo que casi nunca se menciona, el impacto emocional. Cuando un hombre enfrenta un problema de próstata, no solo está enfrentando un tema médico, está tocando de lleno su identidad, su manera de sentirse hombre, su confianza. La próstata está íntimamente ligada con la sexualidad, con la eyaculación, con el placer. Por eso cualquier alteración genera miedo. He escuchado frases como, doctora, ¿ya no voy a poder tener relaciones? ¿Voy a perder mi potencia sexual? ¿Voy a dejar de ser un hombre completo? Ese miedo se transforma en silencio, y el silencio se transforma en distancia. Hombres que dejan de acercarse a sus parejas por vergüenza, que pierden el deseo porque asocian el sexo con dolor o con fracaso, que se encierran en sí mismos pensando que ya no tienen nada que ofrecer. Y aquí la consecuencia es doble. No solo sufren ellos, también sufren sus esposas, sus parejas, sus familias. Porque cuando un hombre calla su dolor, arrastra a todos los que lo aman a esa oscuridad. Consecuencias en la pareja y la vida social. He acompañado a parejas que llegaron a consulta al borde de la ruptura, no porque el amor se hubiera acabado, sino porque la falta de comunicación en torno a la sexualidad creó un muro. Ella no entendía por qué él la rechazaba. Él no podía decirle que sentía dolor o que estaba asustado. Así, el problema prostático se convirtió en un problema de pareja y luego en un problema familiar. Y es aquí donde quiero subrayar algo. Las consecuencias del silencio son tan dañinas como las del cáncer mismo, porque cuando un hombre no habla, cuando no busca ayuda, cuando se encierra, deja que la enfermedad gane terreno no solo en su cuerpo, sino en su vida entera. Consecuencias de la desinformación. Ahora bien,
¿Qué ocurre cuando sumamos la desinformación a todo esto? Que muchos hombres, por desconocimiento, toman decisiones que empeoran su situación. He escuchado pacientes decir que dejaron de masturbarse porque pensaban que eso los debilitaba. Otros, por vergüenza, evitaron hacerse exámenes de sangre como el PSA o un simple tacto rectal. Pruebas que pueden salvar vidas si se hacen a tiempo. Y cuando finalmente llegan a consulta, ya es demasiado tarde para hablar de prevención. Este es uno de los aspectos que más me duele como médica. Saber que gran parte del sufrimiento pudo evitarse con información clara y oportuna. Imagínate por un momento, si más hombres supieran que la eyaculación regular ayuda a limpiar la próstata y reducir riesgos, probablemente se ahorrarían años de dolor y angustia. Pero no lo saben y por eso pagan un precio altísimo. Consecuencias sociales. Las cifras no mienten. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte oncológica en hombres a nivel mundial. Eso significa que miles de familias cada año pierden a padres, hermanos, esposos, abuelos, por una enfermedad que en muchos casos se pudo detectar temprano o incluso prevenir. La consecuencia social es enorme. Vidas truncadas, familias en duelo, sistemas de salud saturados, recursos invertidos en tratamientos costosos que pudieron evitarse con prevención. Y quiero insistir, no se trata solo de estadísticas frías. Se trata de historias reales. Cada número es un hombre que dejó hijos pequeños, una esposa viuda, un nieto que crecerá sin su abuelo. Cada diagnóstico tardío es una oportunidad perdida de haber hecho las cosas de otra manera. Consecuencias de ignorar la sexualidad. Finalmente, quiero hablar de algo que como sociedad aún nos cuesta aceptar. Las consecuencias de reprimir la sexualidad masculina. Cuando un hombre crece pensando que masturbarse es pecado, que hablar de sexo es indecente, que consultar al médico por temas íntimos es una debilidad, lo condenamos a una vida de silencios peligrosos. Esa represión no solo le roba placer, también le roba salud. Porque sí, la masturbación es parte de la salud. No lo digo desde un lugar de libertinaje, ni de morbo. Lo digo desde la ciencia y la experiencia médica. El hombre que vive su sexualidad con naturalidad, que entiende su cuerpo, que se cuida, tiene más posibilidades de llegar a una vejez plena, sin dolores innecesarios, sin diagnósticos devastadores. En cambio, el hombre que calla, que reprime, que cree en mitos, paga consecuencias muy caras. Conclusión de este bloque. Las consecuencias de ignorar la salud de la próstata, y en especial de vivir la masturbación con vergüenza o silencio, son múltiples y graves. Enfermedades avanzadas, sufrimiento físico, pérdida de la vida sexual, aislamiento emocional, rupturas de pareja, duelos familiares, muertes evitables. Y lo más doloroso, todo esto ocurre en gran parte porque no hablamos lo suficiente, porque seguimos creyendo que la sexualidad es un tema privado del que no se debe aprender ni consultar. Ese es el verdadero enemigo, el silencio. Como doctora, hombre llegar tarde, cuando ya poco puede hacerse. Pero también me llena de esperanza cada vez que alguien escucha este mensaje y decide actuar a tiempo. Porque las consecuencias se pueden evitar. Porque la prevención está en nuestras manos y empieza con algo tan simple y tan humano como hablar claro, informarse y vivir la sexualidad sin culpa. Después de mostrarte el problema y sus consecuencias, ahora quiero enfocarme en lo que realmente puede cambiar tu historia. Las soluciones prácticas. Porque la prevención del cáncer de próstata no depende de fórmulas complicadas, sino de hábitos sencillos, decisiones conscientes y la capacidad de romper tabúes que nos han hecho más daño que bien. Lo primero es entender que la salud prostática no se cuida en un hospital, se cuida en el día a día. Los hospitales están para intervenir cuando ya hay un diagnóstico, pero la verdadera protección ocurre en tu casa, en tu plato, en tu cama, en tu manera de relacionarte contigo mismo. 1. Masturbación sin culpa. Uno de los pasos más inmediatos es resignificar la masturbación. Dejar de verla como un acto vergonzoso y entenderla como una herramienta de autocuidado. Los estudios lo han demostrado. Los hombres que eyaculan con regularidad
tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y no se trata de obsesionarse con números exactos, sino de mantener activa la función natural de la glándula. La eyaculación actúa como un mecanismo de limpieza. Cada vez que ocurre, la próstata libera líquido seminal que arrastra células viejas y sustancias potencialmente dañinas. Cuando este proceso se estanca, la glándula puede volverse más vulnerable a la inflamación y al daño celular. Por eso es tan importante vivir la sexualidad con libertad, ya sea en solitario o en pareja. Si llevas tiempo reprimiéndote por culpa o vergüenza, este es el momento de cambiar la mirada. Masturbarse no es una debilidad ni un signo de inmadurez. Es parte del cuidado preventivo del cuerpo. 2. Chequeos periódicos. El segundo paso es la prevención médica activa. No esperes a tener síntomas. Hazte un chequeo anual a partir de los 45 años o antes si tienes antecedentes familiares. Los estudios básicos incluyen un análisis de sangre para medir el PSA, antígeno prostático específico, un examen físico que permite al médico evaluar el tamaño y consistencia de la próstata. Son procedimientos simples que salvan vidas. La diferencia entre un cáncer detectado a tiempo y uno diagnosticado tarde es enorme. En etapas tempranas, el tratamiento suele ser altamente efectivo y poco invasivo. En fases avanzadas, la enfermedad puede condicionar toda tu vida. 3. Alimentación protectora. Tu próstata se alimenta de lo mismo que tú. Lo que pongas en tu plato cada día puede ayudarla o dañarla. Aquí algunas claves prácticas. Tomates, sandía y papaya. Contienen licopeno, antioxidante que protege las células prostáticas. Frutos secos y semillas. La calabaza y el girasol son especialmente ricos en zinc, mineral esencial para esta glándula. Verduras crucíferas como el brócoli, la col y la coliflor, que contienen compuestos anticancerígenos. Pescados grasos, ricos en omega 3, que reducen la inflamación. Aceite de oliva y aguacate, grasas saludables que favorecen el equilibrio hormonal. Al mismo tiempo, conviene reducir carnes procesadas, exceso de lácteos grasos, azúcares refinados y alcohol, que promueven la inflamación y el estrés oxidativo. No se trata de vivir a dieta estricta, sino de transformar la alimentación en una aliada cotidiana. Cada comida es una oportunidad para nutrir la próstata. 4. Movimiento constante. El ejercicio es medicina preventiva. Un cuerpo activo mantiene mejor equilibrio hormonal, menor inflamación y un peso saludable. Factores directamente relacionados con la salud prostática. Lo ideal es combinar 3 tipos de movimiento: ejercicio aeróbico, caminar, nadar o montar bicicleta al menos 30 minutos al día. Fuerza muscular, 2 sesiones semanales con pesas, bandas elásticas o tu propio peso corporal. Movilidad y estiramiento, yoga, pilates o estiramientos simples que mejoran la circulación en la zona pélvica. No necesitas un gimnasio caro ni rutinas extremas. Lo importante es moverte todos los días. 5. Cuidado del estrés y la mente. El cuerpo y la mente no están separados. El estrés crónico altera las hormonas, debilita las defensas y acelera procesos inflamatorios. Cuando un hombre vive con ansiedad constante, también afecta su vida sexual y, por ende, la salud prostática. Algunas prácticas sencillas. Dedicar 10 minutos diarios a la respiración profunda o la meditación. Mantener espacios de ocio y hobbies que reduzcan tensiones. Priorizar el sueño reparador, porque es en la noche cuando el cuerpo se repara. No es un lujo ocuparse de la mente. Es parte esencial de la medicina preventiva. 6. Comunicación abierta. Otra solución práctica, aunque parezca intangible, es hablar. Hablar con la pareja, con los hijos, con los amigos, con el médico. El silencio ha sido cómplice del cáncer de próstata durante demasiado tiempo. Romperlo es un acto de valentía que puede salvar vidas. Cuando compartes lo que sientes y lo que temes, no solo encuentras apoyo, también recibes información valiosa. Una pareja que entiende tu proceso será aliada, no juez. Un amigo con el que conversas puede animarte a hacerte un chequeo. Un médico al que consultas a tiempo puede detectar algo que tú no percibías.
La salud prostática no es un tema privado que deba vivirse en soledad. Hablarlo es ya parte de la prevención. 7. Pequeños cambios que hacen gran diferencia. A veces creemos que prevenir significa cambios radicales, pero en realidad son los gestos simples los que sostienen la salud a largo plazo. Beber suficiente agua cada día. Reducir el consumo de café si sientes irritación urinaria. Evitar el tabaco, que multiplica el riesgo de cáncer. No pasar horas sentado sin levantarte. La presión prolongada en la zona pélvica no ayuda. Cada decisión cuenta. No hay pasos pequeños cuando se trata de cuidar tu vida. Quiero contarte la historia de uno de mis pacientes, a quien llamaré Manuel para proteger su identidad. Porque nada ilustra mejor lo que hemos hablado que la vida real de un hombre que enfrentó todo esto de frente. Manuel tenía 56 años cuando llegó a mi consulta. Era un hombre robusto, de voz fuerte y mirada intensa, de esos que parecen tenerlo todo bajo control. Era ingeniero, llevaba un matrimonio de más de 30 años y tenía 2 hijos adultos que ya vivían por su cuenta. A primera vista, cualquiera diría que era un hombre saludable, trabajador y estable. Pero detrás de esa fachada había un cúmulo de silencios. Me buscó porque llevaba meses levantándose varias veces en la noche para orinar, algo que lo estaba agotando. Su esposa había insistido en que viniera porque además lo notaba distante, apagado, casi irritable. En la consulta me confesó con un suspiro: «Doctora, yo no quería venir. Esto me da mucha vergüenza». Le pedí que hablara con calma, que aquí no había juicios. Entonces empezó a contarme que no solo tenía molestias al orinar, sino que también había perdido la motivación sexual. «No tengo ganas de nada, doctora, ni con mi esposa, ni solo... Siento que ya no soy el mismo», me dijo con voz baja. Lo primero que pensé fue que estábamos frente a un problema prostático. Le pedí los exámenes correspondientes: análisis de sangre, tacto rectal, ecografía. Cuando llegaron los resultados, el PSA estaba elevado y la próstata tenía irregularidades sospechosas. La biopsia lo confirmó: cáncer de próstata en una etapa intermedia. Ese día, cuando le di el diagnóstico, Manuel se quedó en silencio durante varios minutos. Luego, con lágrimas contenidas, me dijo: «Si hubiera sabido que esto podía pasar, habría hecho las cosas diferentes». Nunca nadie me habló de la masturbación como algo bueno. Siempre pensé que era un pecado. Dejé de hacerlo hace muchos años y ahora me entero de esto. En ese momento entendí el peso de lo que cargaba. No era solo el cáncer, era la culpa, la vergüenza y la sensación de haber fallado en algo que en realidad pudo haber sido parte de un plan. El tratamiento fue quirúrgico y aunque hubo miedo, también hubo mucha esperanza. La operación fue un éxito y después de un proceso de recuperación que incluyó fisioterapia y acompañamiento psicológico, Manuel comenzó a reconstruir su vida. Lo más poderoso fue la transformación de su mirada. En las consultas de seguimiento me decía: «Doctora, ahora entiendo que la salud sexual no es un lujo, es parte de la salud completa. He empezado a hablar con mis hijos sobre esto. No quiero que ellos lleguen a mi edad con tantos silencios». Su esposa también vino a una de las consultas y me dijo emocionada: «Gracias, doctora. Pensé que lo iba a perder, no solo físicamente, sino como hombre, como compañero. Ahora lo siento más abierto, más comunicativo, y estamos volviendo a encontrarnos en la intimidad, aunque sea de otra forma». La historia de Manuel me marcó profundamente, porque resume lo que intento transmitir siempre: que la prevención no es solo técnica médica, es también educación, diálogo y derribar prejuicios. Si Manuel hubiera recibido la información adecuada antes, quizás su historia habría sido distinta. Pero incluso con un diagnóstico de cáncer, eligió no rendirse y reconstruir su vida con más conciencia y más apertura. Ahora quiero contarte también la historia de Luis, un hombre de 49 años que decidió consultarme no porque tuviera síntomas, sino porque escuchó en una conferencia que la salud de la próstata debía vigilarse a partir de esa edad. Luis era distinto a Manuel, mucho más comunicativo, con una actitud proactiva. Cuando le pregunté por su vida sexual, me habló sin rodeos de su hábito de masturbarse con regularidad, incluso estando casado.
me dijo con naturalidad. Para mí es normal, me hace sentir bien y nunca lo he vivido con culpa. Los exámenes de Luis salieron impecables. Su próstata estaba sana, su PSA dentro del rango normal y su vida sexual era activa y satisfactoria. En su caso, la masturbación no solo era parte de su placer, sino también de su prevención sin que lo supiera. Lo curioso es que Luis me dijo al final de la consulta: doctora, nunca pensé que este hábito tuviera que ver con la salud. Siempre lo vi como algo natural. Ahora me doy cuenta de que me estaba cuidando sin saberlo. Comparar a Manuel con Luis me reafirma la importancia de la información. Dos hombres de edades similares, con estilos de vida distintos y creencias opuestas. Uno cargó con culpa, silencio y enfermedad. El otro con naturalidad, prevención y salud. Y aquí está el verdadero aprendizaje. No se trata de suerte, se trata de conocimiento. El que sabe, decide mejor. El que calla, sufre más. He visto decenas de historias como estas. Hombres que llegan tarde, con diagnósticos avanzados, y hombres que llegan a tiempo porque alguien les habló, porque se atrevieron a preguntar, porque rompieron el silencio. Cada historia es única, pero todas me enseñan lo mismo, que el cáncer de próstata no solo es un desafío médico, es también un desafío cultural. Lo más doloroso es que muchos no llegan solos. Llegan con esposas desesperadas, con hijos preocupados, con familias enteras cargando el miedo de perder a alguien que aman. He visto a mujeres llorar en mi consultorio porque su pareja no quiso hacerse un examen a tiempo. He visto a hijos jóvenes preguntarme con rabia por qué su padre no habló antes. Por eso insisto tanto en estas historias, porque no quiero que seas uno de esos hombres que llegan tarde. Quiero que seas como Luis, proactivo, consciente, libre de prejuicios. Quiero que entiendas que tu vida sexual y tu salud prostática van de la mano y que cada decisión cuenta. La historia de Manuel es un recordatorio de lo que ocurre cuando el silencio domina. La historia de Luis es la prueba de lo que ocurre cuando la información guía. Y tu historia, la que estás escribiendo ahora mismo, aún puede tomar el rumbo que elijas. Quiero que me escuches con el corazón abierto. La salud de la próstata no es solo un tema individual, es un tema que atraviesa a familias enteras, a comunidades, a generaciones completas de hombres y mujeres. Cuando un hombre enferma en silencio, las ondas de ese silencio se extienden hacia todo lo que lo rodea. A veces pensamos en la próstata como algo que solo le concierne al varón, como si fuera un asunto privado y aislado. Pero en mi experiencia clínica jamás es así. Cada diagnóstico, cada tratamiento, cada decisión tomada o postergada, toca la vida de esposas, parejas, hijos, nietos, amigos. Lo que un hombre calla en su cuerpo lo terminan sufriendo también los demás. El peso del silencio en la familia. He visto familias quebrarse porque el padre ocultó sus síntomas hasta que fue demasiado tarde. He visto hijos cargando la rabia de no haber sabido antes lo que estaba ocurriendo. He visto esposas que se sienten rechazadas, pensando que su pareja ya no las desea, cuando en realidad el hombre estaba aterrorizado por un dolor o una disfunción que no se atrevía a confesar. Ese silencio crea distancia emocional. Una esposa que ya no recibe caricias, un hijo que percibe la fragilidad de su padre, pero no entiende qué pasa, una familia entera que empieza a caminar sobre un terreno lleno de secretos. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿De verdad creemos que ocultar la enfermedad nos protege? Lo único que hace es multiplicar el sufrimiento. La masculinidad mal entendida. En nuestra cultura, se ha enseñado a los hombres a ser fuertes callando, a no mostrar debilidad, a no hablar de sus emociones ni de su cuerpo, y esa visión distorsionada de la masculinidad es uno de los mayores enemigos de la salud. He tenido pacientes que me dicen, doctora, no quería venir porque un hombre no debe hablar de estas cosas. ¿Qué cosas? Su próstata, su sexualidad, su miedo, precisamente por no hablar. Miles de hombres mueren cada año de un cáncer que pudo haberse prevenido. No es fortaleza, es necedad. No es virilidad, es abandono. La verdadera valentía está en cuidarse, en hacerse un chequeo, en preguntar, en hablar. La verdadera masculinidad no se mide en silencio, sino en responsabilidad. La pareja como aliada. La próstata no solo afecta la vida médica,
también la intimidad. Por eso es fundamental hablar de este tema en pareja. Cuando un hombre calla, la relación se resiente. Cuando comparte, la pareja se convierte en un apoyo invaluable. He visto esposas convertirse en las principales motivadoras para que sus maridos se hagan chequeos. He visto mujeres aprender junto a ellos cómo acompañar un tratamiento, cómo redescubrir la intimidad después de una cirugía, cómo sostener la vida sexual con ternura y creatividad, porque la sexualidad no desaparece con la enfermedad, cambia, y si la pareja lo entiende, puede adaptarse. Hay vida sexual más allá del cáncer de próstata, siempre y cuando exista comunicación. Los hijos como herederos de la información. Otro punto clave, los hijos. Cuando un hombre decide cuidar su próstata, no solo se está protegiendo a sí mismo, también está dejando un legado de salud a sus hijos varones. Porque si tú aprendes a hablar del tema, si rompes el silencio, ellos crecerán sabiendo que la prevención es parte natural de la vida. He visto padres que después de un diagnóstico deciden tener conversaciones profundas con sus hijos. Les cuentan su experiencia, los animan a cuidarse desde jóvenes, les enseñan que la masturbación no es un pecado, sino una parte normal de la salud. Y esos hijos, a su vez, llevan ese aprendizaje a sus propias familias. Así es como se rompe la cadena del silencio, con valentía y con verdad. El impacto social del cáncer de próstata. No podemos olvidar que este cáncer es una de las principales causas de muerte en hombres. Eso significa que no estamos hablando de casos aislados, sino de un problema de salud pública que afecta a comunidades enteras. Cada hombre que muere por un diagnóstico tardío es también una familia que queda marcada, un barrio que pierde a un vecino querido, un grupo de amigos que ya no volverá a reunirse igual. El impacto es colectivo y por eso la respuesta también debe serlo. Necesitamos hablar del tema en medios de comunicación, en escuelas, en centros, campañas que normalicen la prevención, que quiten el estigma al examen prostático, que derriben los mitos sobre la masturbación. El silencio social es tan dañino como el silencio individual, la vergüenza como cadena. Quiero detenerme un momento en la vergüenza, porque si hay una emoción que mantiene a los hombres atrapados, es esa. Vergüenza de hablar, vergüenza de sentir placer, vergüenza de hacerse un examen, vergüenza de reconocer miedo. La vergüenza es una cadena invisible que inmoviliza, pero también es una cadena que se rompe con información, con educación, con compasión. Cuando un hombre se da cuenta de que no está solo, de que su experiencia es compartida por millones, de que lo que siente es humano y legítimo, entonces puede liberarse. La comunidad como red de apoyo. Una de las cosas más poderosas que he visto es lo que ocurre cuando los hombres se atreven a compartir entre ellos. Recuerdo un grupo de pacientes que formaron una pequeña red de apoyo después de sus diagnósticos. Se reunían cada mes, hablaban de sus tratamientos, de sus miedos, de sus avances, y lo más hermoso es que empezaron a invitar a sus hijos y amigos para prevenirlos. La comunidad es medicina, porque lo que uno calla en soledad se convierte en peso insoportable, pero lo que se comparte en grupo se transforma en fuerza colectiva. La transformación del dolor en aprendizaje. Cada historia de cáncer de próstata puede ser también una historia de transformación. He visto hombres que después de atravesar la enfermedad cambiaron su forma de ver la vida. Empezaron a valorar más a su familia, a cuidarse con más disciplina, a hablar con más honestidad. El dolor los transformó en líderes de cambio en sus propios entornos. Ese es el poder social de este tema. Convertir experiencias duras en semillas de conciencia que otros puedan recoger. Quiero que este momento no se quede solo en palabras. Quiero que se convierta en un punto de inflexión en tu vida. Porque después de hablarte del problema, de mostrarte las consecuencias, de proponerte soluciones prácticas y de compartirte historias reales, lo más importante es lo que decidas hacer a partir de ahora. Tienes en tus manos la oportunidad de cambiar tu futuro. Y no exagero, una decisión tomada hoy puede significar la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre el miedo y la tranquilidad, entre una vida limitada y una vida plena. Piensa en esto. Tu próstata no es un enemigo, es parte de ti. Una parte pequeña,
pero con un impacto enorme en tu bienestar, y depende de ti elegir si la cuidas con amor y responsabilidad o si la ignoras hasta que sea demasiado tarde. Yo sé que a veces el miedo paraliza, que muchos hombres piensan, mejor no sé nada, así no me preocupo. Pero esa es una trampa peligrosa. El miedo que se evita se convierte en un monstruo mucho más grande. En cambio, cuando lo enfrentas, se achica, se vuelve manejable. Y créeme, tienes todas las herramientas para hacerlo. Quiero que recuerdes algo esencial. La prevención es poder. Hacerte un chequeo a tiempo es poder. Hablar con tu pareja es poder. Masturbarte sin culpa y entenderlo como cuidado es poder. Comer mejor, moverte más, descansar, reír, hablar, todo eso es poder. Y ese poder está en ti, no en nadie más. No esperes a que los síntomas aparezcan. No esperes a que sea tu esposa, tu hijo o tu médico quienes te insistan. Da tú el primer paso. Míralo como un acto de amor propio y de amor hacia los demás. Porque cuando tú te cuidas, les regalas tranquilidad a los que te aman. Imagina por un momento tu vida dentro de 10, 20, 30 años. Imagina llegar a la vejez con energía, con dignidad, disfrutando de tu sexualidad, compartiendo momentos con tu familia, sin miedo a diagnósticos tardíos. Eso no es un sueño lejano, es una posibilidad real si empiezas hoy. Y si todavía piensas que hablar de masturbación es incómodo, quiero que lo veas desde otro ángulo. Es uno de los tactos más naturales y accesibles que tienes para cuidar tu salud. No cuesta dinero, no requiere receta, no depende de nadie más. Es un derecho de tu cuerpo y también una responsabilidad hacia él. Quiero que termines este mensaje con una convicción clara. Tienes derecho a vivir sin miedo y con salud. Y también tienes el deber de cuidar de ti. No por obligación, sino porque tu vida vale demasiado para dejarla en manos del azar. Así que este es mi llamado. Agenda tu chequeo médico si nunca lo has hecho. Habla con tu pareja sobre lo que aprendiste hoy. Permítete vivir tu sexualidad con libertad, sin prejuicios. Haz pequeños cambios en tu alimentación y en tu rutina de movimiento. Comparte este mensaje con otro hombre, porque quizás seas tú quien le salve la vida con una simple conversación. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. No se trata de cambiar todo en un día, se trata de dar un paso hoy, y otro mañana, y otro pasado. Cada paso suma, y cada paso cuenta. Me despido con una certeza. El cáncer de próstata no tiene por qué ser una sentencia, ni un destino inevitable. La información y la prevención son tus mejores armas. No vivas en silencio, no cargues con culpas que no te corresponden. Vive con la libertad de saber que estás cuidando de ti, y con la alegría de saber que al hacerlo estás cuidando también de quienes amas. Hoy puedes empezar, y yo estoy aquí para recordártelo. Tu salud es tu mayor tesoro, y nunca es tarde para defenderla.